Colombia hoy está celebrando 215 años de esa independencia junto a otras naciones de América. Este país logró su separación, pues, su emancipación del yugo español en esa época. Para que esto se celebre hoy o en Colombia, bueno, casi en todos los países cuando tienen una fiesta de esa índole, hacen marchas, las autoridades hacen unas marchas, no de protesta, sino desfiles mostrando su poderío militar, mostrando lo que son, su grandeza, lo que han alcanzado. Para que eso se dé en esos 215 años que han celebrado eso, unas personas asumieron el desafío de unirse y entrar en lucha. Se unieron en una lucha de muerte y pelearon por su libertad y lo lograron. Quiere decir que cuando nosotros nos fijamos algo, realmente, sea usted, se acompaña de 2, de 3, de 4, de los que sean, pero se unen realmente, usted va a lograr eso. La Biblia dice que el pueblo, cuando nosotros nos unimos en algo, lo logramos. Amén. El problema no está en unirnos, sino en mantenernos unidos. Los problemas reales, ejemplo, 2 personas se enamoran y qué chévere. El problema es mantenerse enamorados, unidos y juntos. ¿Me hago entender? Entonces, cuando luchamos por objetivos unidos, como familias, como amigos, como cristianos, siempre se lograrán las metas. Siempre que nos unamos, Dios se mete. Él ha prometido que Él estará allí donde ve que hay unidad, porque eso lo representa a Él. Eso representa a Dios. Por eso las parejas, las familias, la empresa, el empresario siempre procura que sus empleados mantengan la cordialidad, la unidad en medio de ellos, porque ahí está el avance, la familia y por supuesto también la iglesia. Si la iglesia no entiende esto, entonces es derrotada, porque la fuerza de Dios viene al unirnos. Por lo tanto, el desafío para los que toman nota, el desafío es hoy hacer lo correcto en unidad. Hacer lo correcto en unidad nos da la victoria. ¿Cuántos quieren ver la victoria? Bueno, para eso hay que hacer lo correcto estando en unidad. Porque yo puedo estar unido con un grupo de personas y hacer lo incorrecto. Entonces no voy a tener de esa forma el respaldo del Dios Todopoderoso. La bendición llega, la bendición aparece cuando yo reconozco que es lo correcto. Todas las cosas tienen un lado derecho y un lado al revés. Un lado que es derecho y otro que es torcido. De hecho, usted hoy se puso su ropa, ¿por qué lado? El derecho lo está mostrando y las imperfecciones de la ropa están ocultas. ¿Aló? ¿Me hago entender? Entonces, todas las cosas tienen un lado donde es mejor, donde se ven mejor. Así que hacer las cosas correctamente siempre va a ser lo mejor para Dios. Y hoy, un día, ese grupo de hombres y también mujeres en el pasado se unieron para sacar adelante lo que ellos anhelaban y lo lograron en ese momento, aunque los países después que, bueno, frente a otro, digamos, se liberan, pero internamente siguen en un yugo. ¿Aló? ¿Me hago entender? Siguen con ataduras. En este momento, Colombia y como cualquier otro país tiene ataduras y esas no se van a ir por un grito que peguemos. Esas se van a ir porque nos unimos de la manera correcta, como Dios dice. Aló, amén. Entonces, el clamor acompañado de arrepentimiento trae victoria, señores. El clamor, podemos hacer muchos clamores, pero si lo hacemos con arrepentimiento genuino, como Dios lo pide, entonces vamos a tener resultados sorprendentes. Eso es lo que vemos en primer libro de Samuel. Váyase allá, primer libro de Samuel, por favor, capítulo 3, versículo 17. Allí es donde el pueblo, en ese pasaje habla que el pueblo escucha y pone en práctica el consejo de su líder Samuel.
En ese texto usted va a conseguir eso. No es fácil que la gente entre en unidad. No es fácil. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al 17. En esos textos usted va a conseguir lo que se estaba presentando y hay algo de resaltar. Así como 200 tantos años atrás, ese grupo de hombres lo entendió y lo practicó, lo vivieron y por eso tuvieron resultados. Ahora nos toca a ti y a mí, que estamos viviendo dentro de un país que se supone que es libre, pero internamente hay esclavitud, internamente hay ataduras, internamente está subyugado por muchas cosas. Así que tenemos que aprender cómo hacerlo de la manera correcta. Y aquí hay un ejemplo, amado hermano, cómo Dios visitó a ese pueblo. En ese primer texto dice: habló Samuel a toda la casa de Israel. Había algo grande que los estaba cubriendo a todos. Entonces él no se dirige a una persona, sino que procuró hablarle a todos. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. El pueblo estaba subyugado por otro ejército, por otro pueblo. Una nación tenía subyugada a la otra. Un ejército tenía más poderío sobre el otro. Y en ese momento el que estaba subyugado era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Samuel era su juez en ese momento. Samuel era su profeta en ese momento. No tenían rey. El rey era Dios. El rey era Dios, pero el pueblo había determinado no obedecer a Dios en ese momento, no honrarle. Tenían otros dioses, o sea, de frente tenían a Dios, pero internamente tenían otros dioses. Así como cuando tú hablas en Colombia con cualquier persona y le hablas de Dios y la mayoría dice: claro, yo sé que hay un Dios y yo amo a Dios, pero cuando lo ves en particular tienen otros dioses. Aló. El dueño del carro, en este carro manda Dios, pero si le hace un seguimiento a él, en muchas ocasiones ni es cristiano. Aló, ni es cristiano, no obedece. Entonces tiene otros dioses, y cuando hay otros dioses, eso hace que Dios no opere. Dios se queda quieto. Dios había dicho que él sería su rey, pero el pueblo tomó decisiones de ellos obedecer a cualquier ídolo en la tierra, y eso los llevó a estar subyugados. Asimismo, hoy en este tiempo, yo no puedo hablar solamente de la gente de afuera, tengo que hablar del pueblo de Dios, que en ocasiones decimos que somos cristianos o asistimos a cualquier templo, pero hay ataduras, y eso no deja ver la gloria de Dios en esa vida o en ese hogar o en esa iglesia, porque de frente hay un título, pero internamente a veces no se hace lo que Dios está pidiendo. Y eso es lo que tenemos que analizar. Ese es nuestro desafío, no solamente el propio, sino en comunidad, porque ahí están hablando que Samuel habló al pueblo, porque todo el pueblo era el que estaba siendo subyugado, y a su nombre. Si de todo vuestro corazón os volvéis, es que en ocasiones no nos volvemos de todo corazón, no lo hacemos genuinamente. Lo hacemos por un lado, porque me conviene por este lado, pero por el otro lado no. Versículo 4 dice: entonces los hijos de Israel, esto me encanta. Esto es lo que a mí más me gusta cuando yo leo la Biblia. Esto yo digo, pero ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se logró que Samuel dice que le habla a todo el pueblo y no son 100? No son 200, son miles de personas, y él se dirige a ellos y les dice: están adorando a otros dioses y vamos a borrar eso, vamos a quitar eso. Y en este versículo 4 dice
Dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales. La adoración que tenían a ese Dios Baal, destruyeron eso. Entendieron, escucharon la voz de su líder y dijeron, esto es lo que se ha dicho y esto es lo que vamos a hacer. Si el líder lo dice es porque Dios se lo dijo y entonces vamos a hacerlo. Quitaron a los Baales de su adoración y a Astarot. Sirvieron solo a quién. Wow, dígale al que está al lado, esto es maravilloso. Dígale, eso es lo que tenemos que hacer. Dígale también, eso es lo correcto. Vivimos en un tiempo donde hay muchos dioses. La gente endiosa cualquier cosa. La gente se endiosa a sí misma. Hay personas que están endiosadas a sí mismas. Hay personas que endiosan su vehículo. Hay personas que endiosan su empresa. Hay personas que en este momento están endiosando su iPhone, su Huawei, su Samsung. Lo endiosan su casa, la política, su partido político endiosado. A un hombre, a un TikToker endiosado en su vida. Y queremos que los filisteos no nos hagan daño de esa manera. No hay forma. Eso mismo ellos estaban haciéndolo, tenían sus dioses en su época y Dios les descubrió eso. Lo están haciendo incorrecto y por eso están como están. Por eso hoy en nuestro país, amado hermano, escuche, esta palabra fue dirigida al pueblo. Y ahorita en la lectura vamos a descubrir que a veces nosotros los cristianos decimos, si toda Colombia, yo he dicho eso, si toda Colombia buscara de Dios. Pero el Señor lo que exige es de su pueblo. No es toda, no son todos, sino el pueblo que lo alaba a Él, el pueblo que lo menciona. Él espera de ese pueblo que haga lo que tiene que hacer para Él glorificarse en medio del resto. ¿Aló? Eso es como cuando usted dice, si toda mi casa sirviera al Señor, wow. No, el Señor dice, ellos todavía no conocen. Yo lo que necesito es la adoración genuina, que el que asiste a mi casa, que el que hace parte de mi cuerpo, de mi iglesia, ese haga lo correcto. Si tú haces lo correcto, vas a ver que con el tiempo tu casa será transformada. Pero a veces nosotros pensamos que si todo si todos hicieran, entonces la cosa sería, y sí, sería muy bueno, pero el Señor al pueblo, ¿no? En esta ocasión le está exigiendo, y unos años después le dijo a Salomón, que no era en realidad todo el pueblo, sino, oye, los que invocan, porque usted sabe que en una nación no todos invocan al Señor. ¿Aló? No todos invocan a Cristo, de verdad. Entonces hay un grupo que es el cual invoca. Y Samuel dijo, después que vio que el pueblo reaccionó, quitando, derribando los altares y diciendo, listo, vamos a adorar solo a Jehová Dios. Ahora, dijo, reunida a todo Israel en Mizpa. Escuche, bueno, y ya no les había hablado. Y ahora dice, reúnan a todo el pueblo. Reunida a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. El pueblo tenía ofendido a Dios. Tenían ofendido a Dios y Dios los había soldado y por eso ese ejército, esa otra nación los subyugaba, les robaba, les hacía cuanto vejamen ella quería, los dañaba. Y ahí es cuando el pueblo dice, bueno, yo no soy hijo de Dios, ¿y por qué me pasa eso? Te pasa eso porque no estás bajo el techo, bajo la cobertura real. Entonces el enemigo entra y sale y hace lo que quiere porque la puerta está abierta. Aló. Y a su nombre. Y se reunieron. Me encanta esto otra vez. Digo, reúnanse. Y se reunieron. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Con eso hay una actitud de obediencia y con eso ya Dios, la ira de Dios se aplaca cuando ve hombres y mujeres obedientes. Pregúntele al que está al lado, ¿tú eres obediente?
Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. ¿Sabe por qué sacaron agua? Porque era lo más complejo. Era muy valioso eso para ellos. Derramar el agua en ese momento no era fácil para ellos. Pero entonces, como iban a dedicar algo al Señor, no vieron otra cosa más valiosa que sacar agua y derramarla, diciéndole: Señor, tú eres tan importante, nosotros estamos aquí muertos de la sed, pero vinimos a honrarte. Y dice que sacaron agua y ahora la derramaron delante de Jehová, ofreciéndole, mostrándole, es que esta decisión va en serio. Las cosas valiosas nuestras, las cosas que tenemos como valiosas o importantes para ti, te las entregamos, te entregamos eso en ese momento. Y ayunaron aquel día. Ayunarse es negarse a su cuerpo, al deseo de la carne. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Alabado el nombre del Señor. Reconocieron. Hay que reconocer la condición en que estamos. Cada uno. No es necesario que otro nos tenga que decir: te veo en esta condición. Mire, Dios se glorifica cuando uno mismo reacciona. O sea, no porque te están codeando. Oiga, eso es cuando usted le está cayendo. A veces cuando hay familiares juntos en la iglesia y el que está ahí al lado sabe algo del otro y el Señor está hablando, entonces empiezan a codear, ¿no? A ver, y eso es para usted, eso es para usted. No, entonces la persona como se siente codeado, sí, está bien. No, lo ideal es que sin que nos den codo, sin que nos den pedal, uno lo entienda. Uy, verdad, yo estoy mal por este lado. Yo no he estado honrando, yo no he estado exaltando, yo no he estado reconociendo, yo no he tenido a Dios en primer lugar. Contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa, en ese momento. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, tuvieron los príncipes de los filisteos contra Israel. En otras palabras, dijeron: aquí los agarramos a todos. Están reunidos todos y como lo hemos hecho las otras veces, ellos son débiles. Pero ¿sabe por qué ellos eran débiles? Porque se habían alejado de Dios. ¿Aló? ¿Sabe por qué en nuestro país se viven tantas cosas? Porque hay una gran cantidad de personas alejadas de Dios. Y a veces los propios que asisten a la iglesia, no todos están tan cerca de Dios como se quiere, como Dios exige. ¿Aló? Entonces por eso hay el enemigo, los filisteos se levantan y quieren atacar, quieren dañar en ese momento. Subieron pues los principales de los filisteos contra Israel. Estoy leyendo en el versículo 7. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Tiene que ser que en el pueblo de Israel, ahí en el pueblo, ellos se reunieron. Se supone que no iban a avisar al otro pueblo contrario, era entre ellos. ¿Por qué el otro pueblo se dio cuenta? Si allá no había Facebook, si allá no había teléfono, si allá no había WhatsApp para mandarle: mira, aquí están reunidos. Quiere decir que dentro del pueblo había infiltrados. Aló, dentro del pueblo había infiltrados que le cantaban lo que ellos estaban haciendo. Y dice que los filisteos, que eran otro pueblo en otra parte, se dieron cuenta y de allá mandaron su ejército. Ahí los vamos a atacar, ahí los vamos a dominar como todas las otras veces. Claro, se escuchó también la voz que venían, que habían dado orden que vinieran a atacar, y ahora se desanima. Ahora el pueblo de Israel entra en dificultad, en tristeza, en agonía. Yo no sé cuántos en algún momento han entrado en un tiempo de agonía, en un tiempo de zozobra, en un tiempo como de muerte, un tiempo que usted no sabe qué hacer. ¿Por qué ellos entraron? Porque cada vez que los filisteos los atacaban, los vencían, les mataban un poco cuando se resistían. Así que ellos, al escuchar que el pueblo filisteo venía otra vez a capturarlos, a dañarlos, ellos sienten es la muerte que viene para ellos. ¿Aló? Lo que los filisteos no sabían
es que ellos ya habían invitado al más grande de todos. Lo que el ejército filisteo no sabía es que ya habían hecho las paces con su Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Wow. Reconocieron: aquí el único que nos puede ayudar es el Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Dios, aquel que habíamos dejado por un tiempo. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocaustos a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y clamó la iglesia Vida Nueva a Jehová su Dios, y Dios le oyó. Y clamó esa mamá por su hogar, por sus finanzas, por su salud, por sus hijos, y Jehová le oyó. Y clamó ese empresario por su empresa, por su familia, y Jehová le oyó. Oye, y clamaron los cristianos por Colombia, y Jehová oyó. Denles aplauso al Señor. Samuel se dio prisa a ofrecer un cabrito, a ofrecerle al Señor un holocausto. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba, verso 10, el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Uno quisiera que, bueno, si ya Dios me oyó, entonces que no aparezcan los filisteos, que no aparezca ese problema, que no aparezcan esos demonios. Pero aparecieron. Y ahí es cuando uno se pone: bueno, pero si ya oré, ¿por qué el problema está ahí atacándome o desafiándome? Pero ahí es donde entra la fe. Aleluya. De lo que usted ya hizo, de la decisión que usted tomó. Mas Jehová, oye, voy a leerle otra vez. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó. Diga conmigo: Jehová tronó. Jehová habló. Jehová los asustó. Dice que los filisteos, amado hermano, Jehová escuchó el clamor de su pueblo, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Diga conmigo: a partir de hoy, todos los filisteos, todos esos demonios que me vienen atacando, son vencidos por el poder de Jehová mi Dios. Amén. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer. Y le puso por nombre Ebenezer. Y le puso por nombre: hasta aquí Dios nos ayudó. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Porque aquí no hay que decir en tiempo pasado, no, ya lo hizo, sino que estamos en tiempo continuo. Amén. Entonces Dios, ahí se levantó un altar diciendo: aquí vimos el respaldo de Dios. Cuando el pueblo clamó, Dios se hizo presente. Así usted hay que recordar estas fechas, amado hermano. Y hoy, yo no sé en qué área usted se sienta que está subyugado, pero hoy el poder de Dios le hará libre en el nombre de Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron. Ahí es donde usted dice: y ese problema que me venía atacando se fue y nunca más lo volví a ver. Nunca más lo volví a ver. A mí me dijeron, yo les conté que una vez tenía un tumor en esta mano, aquí. Un chicho. Había salido ahí. Fui al médico y él me dijo: sí, eso se le puede operar, pero
pierde. Eso está bien unos días, pero eso te vuelve a salir. Y yo le oré, y le oré, y le oré, y clamé al Señor. Y un día se fue, anochecí, me acosté con el tumor y me levanté sin él. Eso hace muchos años y nunca más regresó. Está diciendo que como Dios los asustó, los filisteos nunca más volvieron. ¿Me hago entender? Porque es que ya no estaban viendo al debilucho pueblo, ahora estaban viendo al pueblo feroz, ahora estaban viendo al dueño del pueblo, estaban viendo al guardián. Asimismo, usted debe saber que ese problema no es que Dios le va a poner una curita. Ese problema va a desaparecer. Esa dificultad va a desaparecer y para siempre. No de la misma forma, va a desaparecer y no. Claro, siempre mientras estemos en la tierra, por algún lado seremos tocados o probados, pero no de la misma manera. ¿Aló? Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades. Escuche esto, no solamente era un grupito, dice que fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado. A los israelitas los habían despojado de sus pueblos, de Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. ¿Qué fue lo que se aseguró Samuel? Tengo que ir a ver lo que están haciendo. No me puedo descuidar. Aló. Nosotros tenemos que estar atentos de lo que estamos haciendo. Yo escucho personas que dicen, no, con una vez que yo vaya al mes a la iglesia, ya con él está bien. Hay que estar escuchando lo que Dios está diciendo, lo que Dios está haciendo. Pero también usted, papá, mamá, líder, usted debe estar pendiente de lo que los discípulos están haciendo. Aló. Para eso las visitas que hemos hablado en días pasados. Por eso es la llamadita, estar pendiente. ¿Sabe por qué? Porque en un descuido se hacen cosas que no deben hacerse. Y cuando se hacen cosas que no deben hacerse, se abren puertas. Y otra vez el filisteo, el demonio, tiende a llegar porque encuentra que lo invitan. Aló. Encuentra una invitación abierta, una puerta abierta es una invitación para el enemigo. Así que Samuel empezó a estar pendiente del pueblo y así, mientras vivió Samuel, el pueblo se mantuvo firme y en paz. En ocasiones no estamos tan pendientes. A veces la esposa no está tan pendiente del esposo. No hablo de celar. Aló, hablo de pendiente, de estar interesada por su esposo. A veces el esposo no está tan interesado en la esposa en poner cuidado. Aló, a veces los papás, por estar pendiente de la comida, de pagar el arriendo, descuida a la familia. Aló. Y cuando da una vueltica a ver la familia, ya la tiene perdida. Hay algunos porque se descuidó. Entonces, señores, no nos podemos descuidar en lo personal, ni en lo familiar, ni en lo eclesiástico, ni en lo de la nación. Dios nos ha puesto en este pueblo y Él no espera que todos lo hagan, pero que al menos el pueblo que dice que le ama, Él sí lo puede hacer. Mire, muchos años después que sucedió esto, en días de Salomón, había pasado Saúl, después de Samuel, estaba Saúl. Y luego de Saúl estuvo David. Y después de David, ¿quién llegó? Salomón. En días de Salomón, Dios le aparece a Salomón. Le dice a Salomón y le recuerda al pueblo también lo que sucede cuando el pueblo, o cuando su pueblo, es su pueblo, asume el desafío de unirse en humillación.
les recordó. Para esa época ya habían pasado muchos años. El pueblo tiende a olvidarse con los años de lo que Dios le ha hecho. Aló, aló. Con el tiempo, Dios te hizo un milagro ahora y hoy tú estás honrando a Dios y hoy estás en la mermelada de Dios. Pero el ser humano tiene esa costumbre. Con el tiempo se olvida. Lo mismo que pasa en ocasiones, perdone que lo diga así crudamente, a veces los hijos se olvidan de sus papás. Aló, aló, ¿es eso cierto o no? Se olvidan. Pasa un mes y no hubo una llamadita para él o para ella. Pasa el tiempo que pasa y no, se olvidan. Así el pueblo se olvidó de lo que Dios les había dicho, de cómo habían vivido en paz, pero para esos años ya la cosa se había deteriorado otra vez. Le dice entonces Dios a Salomón y le recuerda al pueblo lo que sucede cuando el pueblo asume el desafío de unirse en humillación. Entonces pasan cosas sobrenaturales. Mire, hacer lo correcto en unidad nos da la victoria, señores. Cuando nos unimos a clamar, a despegarnos realmente del pecado, a seguir la palabra como se nos está diciendo. No hay que mentir. Entonces uno o dos por allá dicen, no, Dios habló que no hay que mentir. Pero el otro como que no lo entiende. La idea es que todos lo podamos decir. Hombre, Dios dijo que no hay que mentir. Y no voy a mentir. Aló, así el agua me dé al cuello. Y a su nombre. Hacer lo correcto en unidad nos da la victoria. Váyase ahora a segundo libro de Crónicas 7:14. Está entrando a gobernar. Y él dice, este pueblo es muy grande. Este pueblo tiene mucha historia. Este pueblo tiene mucha cosa. Y yo necesito la ayuda del creador de este pueblo. Yo necesito que él me dé sabiduría. Yo necesito la cobertura de él, que él me diga todos los días qué debo hacer. Salomón había visto al papá gobernar y había visto que David era un hombre de Dios. Un hombre que para moverse hablaba con Dios, y por eso Salomón, antes de entrar a gobernar, lo primero que hace es procurar hallar, tener un encuentro personal con su Dios, con el Dios del papá, que ahora tiene que ser su Dios. Si quiere que la nación a él le vaya bien en el reinado, entonces tiene que hacer alianzas con el que hay que hacer alianzas. Amén. En Colombia y en cualquier país, para que le vaya bien a ese país, a esa nación, el pueblo que habita ahí debe hacer alianzas con Dios. Y en los que hemos entrado en alianzas es usted y soy yo. Aló. Porque yo soy el que le dijo un día al Señor, yo seré tu hijo, yo seré tu siervo. Aló. Y Dios dice, Dios ha dicho en su palabra, bueno, yo seré su padre. Si usted quiere ser mi hijo, entonces yo soy su padre. Aló. Si usted quiere ser mi siervo, yo seré su rey. Aló. Entonces debe haber un compromiso. Pero si yo fallo, la Biblia dice que Dios no falla. Los problemas que tiene la humanidad no es porque Dios incumpla, es porque el pueblo empieza a soltar a Dios y a enfocarse en otras cosas que los convierten en sus dioses. Ahora, ¿qué es lo que dice este texto? 7:14. Dios le habla a Salomón y le dice, mira, Salomón, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, le estoy yo leyendo en la Dios habla hoy, versión Dios habla hoy. Si mi pueblo se humillare, ¿de qué pueblo está hablando? Del que le ama a él, del que lo reconoce. Porque vuelvo y le repito, hay pueblos, hay familias, hay personas que no reconocen a Dios. Entonces, claro, Dios a él no lo tiene, no le está exigiendo eso, pero está diciendo es, si en mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, ¿quiénes son los que llevan el nombre del Señor? Diga yo, porque a veces es fácil decir él, sí, nosotros, no, ahí hay que meterse.
Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, hay que humillarse. ¿Y qué es humillarse? Soltar mi yo. Ahí, cuando usted lee que Dios está diciendo humíllense, es porque Dios había analizado que el pueblo andaba en orgullo. ¿Qué es lo contrario a la humillación? La exaltación, el orgullo. Lo primero que Dios le exige es: deben bajarse, humillarse, suelten ese orgullo. Amado hermano, sabes que en ocasiones las personas tienen entronado su yo y hay un orgullo personal, y por eso cuando Dios me habla, yo desecho eso. Dios no me habla desde el cielo directamente: Pepito, oye, suelta ese orgullo. Dios va a usar a un hermano, Dios va a usar a tu pastor, Dios va a usar a tu líder, Dios va a usar al que sea para recordarte lo que estás viviendo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno? Humillarse, reconocer. Dios le está diciendo: su orgullo tienen que soltarlo. Si siguen orgullosos, vanidosos, eso no les va a ayudar. Usted sabe que cuando uno reconoce al Señor, con eso uno se humilla. El reconocer al Señor de verdad, eso lo mantiene a uno humillado. ¿Ya? Y eso es lo que el Señor dice: si el pueblo se humilla, si suelta la altivez, la vanagloria, hay que soltar eso, porque Dios no opera en el hombre, en la casa, en la familia, que la vanagloria está reinando. Entonces ese es su Dios, que lo libre él. Nosotros como cristianos, aquí Dios le está hablando al pueblo que invoca su nombre. O sea, Dios identifica que en medio del pueblo de él también hay vanagloria. Y él dice: lo primero es humíllense. Reconozcan su estado, despójense de él, pidan perdón. Yo no sé cuántos aquí piden perdón cuando se equivocan. Si no lo venía haciendo, pida perdón. Escuche, y en ocasiones nos toca pedir perdón aunque no nos hayamos equivocado. Pero la persona cree que yo me equivoqué. Entonces, si ese es el problema, yo le pido perdón. ¿Aló? Y la problema solucionado. No, pero es que yo no he hecho nada, así que yo no tengo por qué humillarme ante nada. No, es que yo no tengo por qué humillarme ante mi esposo porque él no es más que yo. Es que yo no tengo que humillarme ante mi esposa porque ella no es más que yo. Es que yo no tengo que humillarme ante mi papá porque él no me ha ayudado. Es que yo no tengo que humillarme ante mi hijo porque... Y hay gente que dice, escuche otro: el único que yo me le humillo es a Dios. Tiene problemas con el jefe le llamó la atención cualquier cosa y él dice: oh, si vea que yo me le voy a rebajar, a pedirle disculpas a él. En el único que yo me le arrodillo es a Dios. Y está diciendo mentiras, porque si se arrodillara delante de Dios y se humillara delante de Dios frente a las personas, uno lo hace. ¿Aló? El que no es capaz de humillarse ante una persona, menos ante Dios, porque es que la persona me está viendo. Yo veo a la persona, a Dios yo no lo veo. Él me ve, pero yo no lo veo. Y entonces, como yo no lo veo, entonces no lo hago. ¿Me hago entender? No lo hace sinceramente. Si mi pueblo, ¿cuántos son pueblo de Dios? Usted y yo, que invocamos el nombre del Señor, nos humillamos y oramos. Ya le hablo, le presento mi condición, lo que estoy sintiendo. Oro, está diciendo. Ora y me busca, deja su mala conducta. Hay que orar, hay que expresarle constantemente al Señor lo que estamos viviendo. Eso es lo que necesitamos en nuestro país, Colombia. Una peleadera por toda parte. ¿Sabe por qué se dan las peleas? Por el orgullo. Yo no sé si usted ha analizado por qué se dan las peleas. Hay unos países que van adelante de nosotros. Están adelante. Tienen una cultura avanzada frente a la que nosotros tenemos. Donde aquí en nuestro territorio
no es por degradarlo, pero usted sabe que es así. Si yo digo que no es así, estoy mintiendo. Y si usted dice que no es así, también está mintiendo, porque la realidad es que sí somos así. Va en la calle y alguien lo cerró y ahora se enfurece y quiere matar al otro porque lo cerró. Aló, 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 no se me duerma. Toque al otro y dígale, no se duerma. Pues si no lo trasquilamos. Que porque el otro se parqueó ahí, ya el otro quiere sacar el machete. Y muchos andan con su machete en el carro. Que porque el de la moto se le paró ahí, ya están que pelean. ¿Sabes? Hay otros pueblos que aunque se chocan, lo que hace cada uno es humillarse. Perdón, 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 perdón. Déjeme, yo pago. Déjeme, no, tranquilo, yo tuve la culpa. Aunque el otro, no, déjeme, yo tengo la culpa. Disculpe, perdón, perdón, perdón. Déjeme, yo asumo. Y el otro también haciendo lo mismo. No, yo tuve la culpa. Yo asumo lo mío. No. ¿Me hago entender? Y acá, ¿qué es lo que pasa? Que aunque tengo la culpa, yo no, la culpa no fue mía, la culpa es suya y usted me tiene, aunque él sabe que él es él. Eso se da por orgullo. Que lo que yo pienso, eso es lo que todo el mundo tiene que pensar. Que lo que yo quiero es lo que la gente tiene que aceptar. Y no, así no debe ser. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Por qué se dan las muertes? ¿Por qué se dan? Por orgullo. No es que me miró mal, yo sé dónde vive. A que aprenda. Y la gente lo hace como si eso lo estuviera llevando al cielo. Como si hacerle daño o pegarle a otro o dañarle la propiedad a otro lo pegara al cielo, le diera salvación. Orgullo. Aló, aló. Las cárceles y los cementerios están llenos de mucha gente orgullosa. Y le voy a decir, el infierno también. Que otro le dijo cualquier cosa y cogió la mano y con lo que tenía y lleve. Al poquito tiempo lo cogieron, lo juzgaron, a la cárcel va. Por orgullo, por no bajar la cabeza. Escúcheme. Las separaciones se dan por el orgullo de una de las dos personas. Aló, por uno de los dos se da eso. Se cometen errores, nadie es perfecto, pero se cometen errores. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser humilde, reconocer mi error, pedir perdón. Hombre, lo hice mal, hablé, levanté la voz, dije lo que no debía haber dicho, tomé esta actitud, perdón, 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 perdón. ¿Amén o no amén? Cuando usted ve parejas que llevan muchos años y habla con ellos, usted notará qué es lo que le dicen. ¿Qué es lo que ha hecho toda la vida? Perdonar, perdonar y perdonar y pedir perdón, perdonar y pedir perdón toda la vida. ¿Amén o no amén? Pero si uno se pone, se queda solo. Y a su nombre. Cuando uno se pone así, se queda solo sin Dios. Y uno se pone a llevarle la contraria a lo que Dios le dice, entonces defiéndase solo. Eso era lo que habían hecho el pueblo de Israel en esa época. Entonces, no quieren poner atención a lo que yo les digo, lo suelto, allá ustedes. Entonces, por eso cada año los subyugaban y les quitaban todo porque Dios eran orgullosos. Entonces, el que se humilla amado hermano, suelte su orgullo, órele a Dios, hable con Él. Dígale de qué manera usted se está sintiendo y en qué usted se compromete y cómo usted lo puede hacer. El Señor dice: el que me busca y deja su mala conducta. Señores, hay que revisar nuestras vidas. ¿Cómo está tu conducta? Ahora, ahí es donde entran otras personas a evaluarlo a uno. Porque a veces uno mismo se cree don perfecto, don perfecta, ¿no? Se ve en el espejo y se ve perfecto. Hay otro tipo de personas que se ven en el espejo y nunca se reconocen. Pero hay otros que se ven y se ven perfectos, que lo que él o ella hace es perfecto. Ahí es donde hay que mirar, hay que preguntar y acercarse a las personas que lo aman. ¿Tú cómo me ves? Sé sincero conmigo. ¿Cómo me ves?
Yo no sé cuántos pueden hacer eso o cuántos lo hacen constantemente. Pero cuando uno deja de hacer eso, usted puede creer que está muy bien y los demás lo están viendo torcido. ¿Y a su nombre? Hay que dejar la mala conducta. Lo que sepamos que es malo, hay que abandonarlo. Hablando del pueblo de Dios. Ahora dice, cuando hagan eso, yo los escucharé. Yo lo escucharé, escucharé a mi pueblo si mi pueblo hace eso. Desde el cielo los voy a escuchar. Y ahora los voy a perdonar. Les perdono sus pecados. ¿Sabes qué es lo que lleva a la maldad? El pecado que hay en la vida, en las vidas. Lo que Dios está diciendo es, le está diciendo a Salomón, haz que el pueblo reconozca que está en pecado y que suelte el pecado. Asimismo hoy, ¿para qué Dios nos puso en Colombia? ¿Para que andemos solamente con la camiseta? No. Es para que le hagamos notar al pueblo que hay que volverse a Dios. Y eso inicia cuando nos ven a nosotros decididos, humillados, sin orgullo, buscando a Dios. Amén. Cuando le decimos, mire, es que yo ya inicié. La ruta es esa y ya yo voy caminando. Así que yo te puedo ir enseñando de lo que yo ya he vivido para que a ti también, para que no tengas que pasar tanta dificultad. Yo te enseño en el camino. Para eso es que Dios nos ha llamado pueblo, para que le mostremos a las personas cómo se debe vivir como cristiano, para que perdonemos al que hay que perdonar, para que reconozcamos la grandeza de Dios en nuestras vidas, para que tomemos una buena conducta, la conducta correcta, la que Dios exige. Entonces, ahí es cuando Dios escucha desde el cielo, perdona los pecados y devuelve la prosperidad al país. Bendice la tierra. Dios espera al menos de ustedes y de mí, de la iglesia Vida Nueva, que hagamos lo correcto. Amén. Si nos quedamos esperando que el gobierno, la presidencia, que los legisladores, que los senadores hagan lo correcto, quedamos ahí esperando. Hay que iniciar nosotros, haciendo lo correcto, compartiéndole a los otros, haciendo lo que Dios nos va diciendo. Y entonces ahí es cuando vamos a ver que más personas se van a sumar. Y en la medida en que más personas se suman, hay más fuerza. ¿Aló? Hay más fuerza y hay más unción. Porque cuando hay dos o tres que se unen en un propósito, Dios se mete en ese propósito. Así que es el día, hoy es el día de clamar, hoy es el día de buscar. No se canse de clamar. Hoy vamos a clamar al Señor con el corazón, con todo lo que tenemos. Así que le voy a invitar para que incline su rostro allí donde está. Y lo primero es reconocer nuestro estado. Hay que reconocer el estado, nuestro estado. ¿Cómo estamos? Hoy es el día, iglesia amada, de rendirnos delante del Señor. Hoy es el día, amado pueblo, de reconocer. El pueblo de Israel, cuando Samuel le habló, no se puso a refutarle o a decirle, y yo qué tengo que ver, eso es con el vecino, que él vaya a la reunión o que él sea el que cambie porque él es el problemático. Dice que todos. Y Dios nos habla hoy a nosotros acá y nos dice todos. Todos en la búsqueda, todos en la armonía. Sabes, en un tiempo tan importante, tan especial y anunciado con varios días, se espera que el pueblo se una a clamar por su país. Y muchos dicen, estamos mal y hasta quieren irse del país. Pero no se unen cuando Dios les hace el llamado. Y si no se une de cuerpo, menos de espíritu. Si yo no me uno con los que puedo ver, menos con la norma que no puedo ver.
Hoy es el día de entrar en esa dimensión de pedirle perdón al Señor.